Bienvenidos, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a este su espacio semanal de entrevistas hacia el encuentro con Dios, con un invitado, alguien que nos ayude a vivir nuestra fe, algún tema que nos sirva para nuestra vida espiritual a modo catequético, a modo de testimonio también, ¿por qué no? Y esta vez vamos a continuar, lo hemos tenido recientemente, nuevamente estamos con el padre Víctor Libori. Él es director nacional de la oficina. Padre, recuérdeme el nombre. Obras Misionales Pontificias. Mire, se me fue estar nervioso con un amigo en casa de las Obras Misionales Pontificias. Padre, así es, muchísimas gracias. Él es parte de la Sociedad Misionera de San Pablo y como nos damos cuenta, pues él no ha nacido en Perú, pero ya nos dijo dónde nació, dónde está su corazón. La otra vez nos recordaba, seguro lo va a decir nuevamente por allí. Padre, nuevamente bienvenido. Le hemos invitado para hablar acerca del fundador de la sociedad a la cual usted pertenece, una semblanza o de la espiritualidad, una espiritualidad misionera, y antes veremos como una pequeña introducción de todo lo que concierne a la sociedad. Padre, bienvenido, gracias por este tiempo. Bien, muchas gracias por la invitación. Más bien, le agradezco infinitamente porque esto sucede muy providencial, porque estamos en el mes misionero, el mes de octubre. Estamos precisamente iniciando el mes también aquí en el Perú, conocido como el mes morado, el mes en que el Señor de los Milagros solía salir a revivir la fe del pueblo, el bautismo de cada uno y hacer sentir a todos, revivir en el corazón de todos que cada bautizado es misionero, tal cual nos dijo claro el Papa Francisco. No se dice bautizados y misioneros, sino bautizados, discípulos y misioneros, sino discípulos misioneros. Entonces, quien es bautizado realmente es misionero. El contexto en el cual vive el fundador es un contexto también muy providencial. En aquel tiempo había todo un movimiento de inicio de muchas congregaciones, especialmente en Italia, ¿no? ¿De qué año estamos hablando, más o menos, padre? ¿De qué año estamos hablando? Él nace en el año 1887, un poco antes que él, es decir, 1850, etcétera. Ya existe un movimiento, especialmente desde Italia, hacia África. Y es un movimiento que tenía como finalidad llevar el mensaje del Evangelio a los países de África, en modo particular el gran fundador santo también, Daniel Comboni, desde Verona. Es decir, un poco antes que el fundador nace, ya Comboni está en pleno entusiasmo apasionado, o África o muerte, y con él también la fundación de una congregación italiana netamente misionera. Es decir, ya comienza el fundador a vivir, ¿no?, esta eclesialidad y a la vez también sentir el afán de hambre, de sed para poder anunciar a Jesús en este gran continente. Es época también en que nacieron el White Fathers, ¿no? En Francia, los padres o los hermanos blancos se llamó. Y ellos también es una fundación misionera, agentes, y ese es el contexto, más o menos, ¿sí? Malta, de donde provengo, también es un país con una raíz de una evangelización apostólica, es decir, el nombre de Malta está escrito en la Biblia. En el capítulo 28, nosotros leemos precisamente que San Pablo se naufragó en la isla de Malta, también providencialmente. Es decir, no era el plan humano que llegase San Pablo a Malta, pero sí era el plan de Dios. Y esto es lo que realmente tiene todo esto un toque divino, ¿no? Son cosas conectadas precisamente
para poder transmitir lo que significa el afán de Cristo Jesús, el mandato último antes de subir al cielo, Mateo 28 del 16 al 20, vayan al mundo entero, anuncien el evangelio a todos los pueblos. Es decir, ya existe este ambiente, digamos, el terreno, el contexto fértil para poder vivir precisamente este impulso misionero, una semilla que estaba en el corazón del fundador, que poco a poco va creciendo hasta que al final se explota precisamente en una idea de tener en Malta una congregación misionera, nada menos teniendo como patrono a San Pablo. Y Padre Víctor, ¿cómo es la fe o cómo ha sido la fe durante tantos siglos de un país que tiene el privilegio, como usted ha dicho, de providencial de Dios, de que su nombre esté escrito en la Santa Biblia y que no ha variado, incluso porque otros nombres de ciudades con los cambios históricos han variado un poco hasta la actualidad? Algunos se han mantenido en Israel, etcétera, en Jerusalén, pero otros nombres han ido cambiando dado a presencia islámica, dado a otros factores históricos, guerras, pero en Malta se ha mantenido el mismo nombre. ¿Cómo ha sido hasta 1850 más o menos? O sea, ¿cómo ha sido durante unos 16, 17 siglos? ¿Cómo ha sido la fe católica en Malta, este singular país, pequeño por cierto, una isla, ¿no? Bien, prácticamente Malta era o es antiguamente pues era más árida que sucede en el día de hoy, que podemos, a Dios gracias también en Malta, tener lo que significa unas plantas de transformar el agua del mar en agua potable. ¡Qué ¿No? maravilla! Mire. Entonces, gracias a eso, que Malta puede sostener también su economía con más que 1,5 millones de turistas o 2 millones de turistas cada año. Y esto es lo que ha ido precisamente desarrollando, ¿no? Mientras vive en situaciones muy sencillas de pobreza, etcétera, etcétera, como Malta es una isla, siempre se quedó un poco atrasada frente a los avances sociales, culturales, económicas del resto de Europa. Entonces, Malta, como se encuentra también en el centro del Mediterráneo, tiene un rol muy importante y tuvo muchas influencias, ¿no? Malta estaba viviendo prácticamente bajo los diferentes imperios que lograron ocuparla desde el principio. Es decir, primero, los primeros que llegaron a Malta son los fenicios. Ocupaban la isla, los fenicios, y después los fenicios comienzan a desarrollar poco a poco una mentalidad muy comercialista, ¿no? Los fenicios, los que del día de hoy son los libanenses, ¿no? Del Líbano. Entonces, ellos comienzan a ser personas que comienzan a ser muy comercialistas y comienzan a poco a poco desarrollar algo en esta isla. Llega la época de Cristo Jesús, llega San Pablo a Malta, y Malta ya en ese entonces está ocupada. Como es una pequeña isla, es indefensa totalmente, ¿no? Entonces, cualquier imperio que es dominante en Europa ocupa Malta fácilmente, porque Malta, como una isla, tenía una situación estratégica muy notoria para poder facilitar almacenamiento de todo tipo, en todo sentido, ¿no? Entonces, Malta, cuando llegó justo el apóstol Pablo, estaba dominada por los romanos, porque Pablo clama al César, porque él era ciudadano romano, y este viaje se hizo precisamente porque quiso llegar
a Roma, A Roma. o quisieron llevarlo a Roma. Y sin embargo, lo que pasa es que en medio de esta tempestad vienen precisamente el naufragio. Inicia la iglesia como Pablo lo quiere que sea. Pablo no predica de repente como predican muchos de los sacerdotes de hoy, ¿no? Que predican, bonita prédica y termina la historia ahí. Pablo, cuando predicaba, lo que quería es tocar la raíz del vivir, de la convivencia de la comunidad. Entonces, para él, no predica la unidad y se queda todo en el aire. Él insistía de que la comunidad vive realmente la unidad. Tan es así que cuando le claman que hay comunidades que están divididos, Pablo un poco se enfurece contra los corintios, ¿no? Y los llama la atención fuertemente. ¿Por qué? Porque para él el mensaje del evangelio es un nuevo estilo de vida en el Señor. Y esto es de repente lo que nos cuesta o que nos toca retomar para que realmente la evangelización no sea solamente una pincelada por fuera, ¿no? Sino que toca realmente el corazón. Por eso también el fundador escoge a San Pablo como el baluarte espiritual para que nos ilumina y poder, donde está la Sociedad Misionera de San Pablo, como Pablo también intenta de crear de las comunidades, en modo particular parroquias, unas agrupaciones, comunidades que realmente viven la espiritualidad de la comunión. Esto se vivió mucho tiempo en Malta. Y tan es así que Malta tradicionalmente no vive esta sencillez, esta confianza, es decir, la gente hasta dejaba las llaves en la puerta, ¿no? Ah, mire. Hasta unos años atrás nomás, ¿no? Oh, mire. Que comienza a cambiar todo, pero se veía como una gran familia, ¿no? Correcto. Esto es. Pero llega un momento en el cual había el avance otomán. El avance otomán quiso ocupar también Malta a la fuerza. Estamos hablando primero cuando llegan los musulmanes en Malta y comienzan a querer quitar la fe del pueblo. Los que no eran musulmanes tenían que pagar sisa, tenían que pagar un impuesto especial. Ah, mire. Es decir, pero sí no acudían los malteses mucho a todo lo que es la invasión árabe. Después de la invasión árabe, viene lo que es la invasión española. Viene el conde Ruggiero desde España, nos da los colores de la bandera, que era el escudo de él también, que providencialmente es como lo del Perú, rojo y blanco. Bien, y desde luego comienza de nuevo la restauración de la fe, ¿no? Con los españoles. Después viene una serie de dominaciones distintos, ¿no? Hasta que llega al final el Napoleón Bonaparte, que ocupó Malta así de simple. Malta ha sido entregada un largo tiempo a los caballeros de Malta, conocidos también hasta el día de hoy. Así es. En el 1530, un año después aparece la Virgen de Guadalupe acá, ¿no? 1530, Carlos V, español, entrega a Malta, a los caballeros de Malta que iniciaban primeramente como hospitalieros, es decir, ellos tenían su finalidad de acompañar en forma de apoyo en salud a todos los peregrinos que llegaban a Tierra Santa. Ellos tenían como finalidad ayudar a tanta gente peregrina que llega, a veces gente que los roba a estas personas, gente que a veces también llega fatigada, llega enferma, ¿no?
Entonces, ellos tenían como hospitales y Correcto. acompañaban a esos peregrinos con hospitales. Padre, Después de esto, Padre Víctor, perdone, nos toca ya una pausa. Este interesantísimo recorrido de la situación de Malta, ya me surgió una pregunta que se la voy a dejar también para la pausa y sigamos con usted, porque así podemos contextualizar mejor la patria que da a nacer a su fundador, al padre José de Piro. Y podemos entender mejor a la Sociedad Misionera de San Pablo y ese afán vale, apostólico. La pregunta también es, ¿y cómo está la fe actualmente si también tenemos presencias de hermanos no católicos? Por ejemplo, en esta, no sé, en un estado más moderno, no lo sé, actualmente, ¿y cuántos habitantes tiene también actualmente Malta? Nos ha dicho que hay 1,5 millones por allí de turistas, pero ¿cuántos son los habitantes actuales en Malta? Le dejo con esa pregunta para que nos ayude mejor a ver la espiritualidad del Padre José de Piro. ¿Le parece? vale, vale. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, una brevísima pausa y enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. ¿Conocían ustedes al padre José de Piro? Él es fundador de la Sociedad Misionera de San Pablo y nos acompaña uno de sus hijos, el padre Víctor Libori, director nacional de las Obras Misionales Pontificias, en conexión remota, ahora virtual, dadas las circunstancias y como él bien ha dicho al inicio, en un tiempo en el que se prepara este espacio, que no es en vivo concretamente, que es el mes del Rosario, el mes morado en Perú, la Cuaresma peruana, mes misionero, etcétera. Así que le damos nuevamente las gracias al padre Víctor Libori en conexión desde la capital peruana. Padre, ¿cómo está? Nuevamente gracias y este tema tan interesante y el contexto histórico que nos hacía acerca del medio en que nació el fundador, el padre José de Piro. Bienvenido, padre, nuevamente. Bien, muchas gracias. Rapidito, porque quiero tocar algo muy importante, porque Malta recibe la importancia en todo el contexto histórico, precisamente con el asedio del 1556, cuando invadieron los otomanes musulmanes a Malta y gracias a la Virgen María lograron expulsar los caballeros de Malta y desde luego el Papa Pío V conglomera o convoca a todos los países cristianos para defender a Malta. Y desde luego Malta no solamente tiene defensas que realmente son estructuras que manifiestan de verdad lo bueno que ha sido fortificada y a la vez también fortificación también a lo que es la fe cristiana. Desde luego, Malta, como te estoy comentando, llegó Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte no le importó ni un comino de la fe católica, ha reducido mucho la fe católica, ha reducido los seminarios, ha robado lo que ha querido de todos los templos, mientras se autoeliminó Napoleón Bonaparte, los malteses piden la intervención inglesa. Y en el 1804 se firma el Tratado de Amiens y desde allí viene a Malta lo que es Nelson, que fue uno de los primeros gobernadores, y Malta cae en las manos de los ingleses hasta el 1964. Estoy hablando esto porque el fundador está metido en una revuelta que había en 1921, ¿no? Cuando los malteses se rebelan contra el gobernador inglés y la supresión que había con todo este gobierno que realmente no permitían muchos derechos, ¿no? Elementar a lo que significa la vivencia común. Y el fundador nuestro fue intermediario entre los que estaban haciendo la revuelta y también las autoridades, no solamente el gobernador, sino las autoridades malteses en representación, ¿no?, del gobierno inglés, Mire, para pacificar. Es correcto. decir, esa es una dimensión muy importante también del fundador, que su misión no era solamente transmitir la fe, sino en la fe encarnada precisamente en construir la paz. Hoy
con la influencia que existe en las redes sociales y con la influencia que existe con 1,5 millones de turistas en 400,000 habitantes. Nosotros ni tenemos 500,000 de habitantes. Wow, o sea, Malta tiene 400 reciben mil habitantes. 3 veces más de los que son allí. Así Caramba. es, Eso así es. culturalmente debe significar también un desafío para mantenerse y luego de casi un siglo o más de presencia inglesa, me imagino que también la fe católica se ha visto a prueba o con otras influencias, no sé, del anglicanismo o etcétera. Sí, pero Malta, usted sabe también el fenómeno que el Papa también está muy consciente del fenómeno de los refugiados. Los refugiados que salen de África, la primera tierra que encuentran en el camino es Malta, Ah, mire. porque Malta está en medio camino. Entonces ellos, como no quieren quedarse en Malta, porque quedarse en Malta significa vivir claustrofobia, como se llama, encierre, no pueden ir a ningún sitio más. Malta es un país independiente. Mientras si logran llegar a Italia, si Italia le da el permiso de estadía, pueden ir de ahí a España, a Portugal, a Francia, a Bélgica, a todos sitios, ¿no? Mientras ellos, cuando les dicen que están chocando con Malta, desvían sus barcos. Ah, Pero sí tenemos mucho también que se quedaron en Malta. Ellos traen, obviamente, su fe, que es el Islam, y existen también entonces muchos matrimonios entre chicas malteses con islámicos, y sabemos muy bien que estos matrimonios son muy son matrimonios que hay que tomarlos con muchas pinzas, ¿no? Porque el Islam permite 5 hombres, perdón, 7 mujeres a un hombre. wow, Es decir, hacer una mujer que se case con un musulmán es hacer entender al musulmán que tiene que vivir con una sola mujer. claro. Y esto no lo entienden bien, porque el musulmán en el Corán permite hasta 7 mujeres, si lo pueden mantener, a cualquiera que se case, ¿no? Entonces todo esto más o menos está haciendo que mientras el fundador quiso que nosotros vamos a África, África está viniendo a Malta. Ah, Es decir, es importante que se lea también estos signos de los tiempos, ¿no? El fundador, su primer misionero, lo mandó a Etiopía en el 1927 y desde ahí nunca regresó. El hermano José Caruana, y es un hito en la congregación, porque gracias a él que la congregación luego seguía adelante, porque el fundador muere precisamente en el 1933. ¿Qué sucede? Que estos fenómenos que estamos hablando el día de hoy precisamente son fenómenos que deben ser bien interpretados y también atendidos, porque los combonianos están haciendo un trabajo muy grande en Sicilia, en diferentes lugares, especialmente en Sicilia, ¿no? Con los migrantes africanos que llegan a Sicilia. Es una pastoral muy interesante. Sí, entonces el fundador nace en el 1887, el 2 de noviembre. Es decir, entre poco celebraremos el nacimiento del fundador, mm, 87. Nace de una familia que la estructura de la sociedad ya está como una sociedad feudal, ¿no? Existen las familias bien ricos y la mayoría que son la burguesía, ¿no? Los pobres. Entonces él nace en una familia que le toca vivir la nobleza de título, ¿no? De Piro era una familia noble y terratenientes y tenían posesiones en diferentes lugares. Esto implica que el fundador en sí no le faltaba nada desde su infancia a lo que se refería a su crecimiento, atención familiar. Era uno de 9 hermanos. Tenía un hermano también mayor que llegó a ser sacerdote diocesano, pero nunca ha hecho presencia notoria, ¿no?
Sin embargo, el fundador ha hecho presencia notoria porque él comenzó a entender lo que significa la pobreza en que vivía mucha gente. Su corazón inicia precisamente desde el trabajo en un orfelinato, donde comienza precisamente la raíz de la congregación, ¿no? Ya era, Muchos niños. sí, ya era entonces sacerdote todavía, ya era sacerdote cuando empieza en el Sí, orfanato. sí, el orfanato ya existía, pero era de la diócesis. Pero él, cuando ha sido sacerdote, voy a comentar algo que es necesario también conocerlo, ¿no? El fundador al principio no quiso ser Ay, sacerdote. mire, Él inició en la universidad el estudio de Derecho. mire, Ya estaba en 2 años haciendo este estudio de Derecho, mientras está haciendo la súplica de la Virgen de Pompeya de 21 años, ¿no? En el 1998, él sintió la vocación sacerdotal y dejó de estudiar Derecho y comenzó sus estudios sacerdotales en Roma. Fue ordenado precisamente en poco tiempo, 1902, en la Basílica San Juan Letrán en Roma, y el 21 de junio del 1910 el obispo hizo la bendición de esta pequeña casa de San Pablo que él soñó a tener como fundación de la Sociedad Misionera de San Pablo. Desde que él fue ordenado sacerdote, 1902, él ha hecho un trabajo en una parroquia pequeña y todo el mundo reconocía mucho la santidad y la espiritualidad que él transmitía, ¿no? Como un sacerdote bien entregado a vivir, especialmente su sacerdocio entregado a estar con el pueblo, especialmente los más pobres. Como le digo, el obispo también le confió el orfelinato de San José y desde ahí comienza él a soñar tener la Sociedad Misionera de San Pablo. En 1910 inicia precisamente la congregación el 30 de junio, cuando ingresan los primeros 2 hermanos. correcto. Uno para ser sacerdote y otro para ser hermano catequista. Padre Víctor, una pregunta para entender mejor también la espiritualidad y gracias todo este marco que nos brinda, que es como también un resumen de muchas cosas que pasan en Europa. No, quizá no debamos dejar pasar por alto una pregunta que nos puede ayudar a entender lo que pasaba por dentro del padre José de Piro. Le fue fácil, usted lo ha dicho muy rápido, pero le fue fácil este paso a la ordenación sacerdotal. ¿Qué pasó y cómo lo tomó su familia? Ya nos dijo muy bien usted que era un hijo de 9 hermanos, una familia numerosa. Alguna vez en alguna entrevista también, usted mismo no sé, pero nos comentaba un sacerdote de la sociedad misionera también, que son muchos hermanos. Y cómo ayuda a veces esta no parece que hubiese conexión a veces, pero la familia normalmente suele ayudar a veces cómo se ha vivido el sacrificio, el compartir, la piedad en familia para nuevas vocaciones sacerdotales e incluso de más familias, cosa que vemos una crisis en la Europa actual de hoy, donde la tasa de natalidad es muy baja, muy baja. Padre Víctor. Bien, precisamente, mire, nada fue difícil, ni el primero ni el segundo, ni su camino hacia el sacerdocio, porque lamentablemente a él le tocó vivir una enfermedad que prácticamente lo llevó al final de su vida, ¿no? En 1933. Él sufría de tuberculosis. Entonces, y hasta entonces, la santa que celebramos hoy también, Santa Teresa del Niño Jesús, sufría también de lo mismo. Entonces, él tenía que estar muy atento, tenía que pasar años también en Suiza, en Davos, para poder recuperar de los ataques que tenía, ¿no? En su salud. Entonces, todo era un camino un poco muy complicado. Su vocación
Su papá no se entiende mucho en lo que significa el acompañamiento de la vocación del padre José de Piro. Mientras su mamá sí. Su mamá ha sido prácticamente la mujer, como en San Juan Bosco, su mamá lo apoyó mucho a promover su misión. Así también, doña Úrsula fue para el fundador, el padre José de Piro. Fue el baluarte que lo acompañó y prácticamente ella lo que impulsó, ¿no? Todo lo que es el avance, no solamente en su vida espiritual y apoyando sus proyectos. Ella decía siempre, viene mi poverello, ¿no? Mi pobre, mi hijo pobre se está acercando. ¿Por qué? Porque el fundador era tan radical en su opción a los pobres y a la pobreza, de que cuando llegaron momentos en los cuales no había camas para los niños que ingresaban en el orfelinato, él dormía al piso para que los huérfanos, los niños huérfanos, duermen en la cama. Padre Esta Víctor, radicalidad. Padre Víctor, nos toca ya la última pausa, que rápido avanza, pero creo que esto, vámonos a la pausa con este ejemplo que nos puede ya realmente ayudar a meditar cómo estos hombres de Dios, ¿no? A quienes Dios les encarga los inicios de ciertas obras, asociaciones, realmente nos impactan y nos dejan pensando cuánta comodidad nosotros, y mire qué gesto realmente de caridad y admirable, ¿no? Si por lo menos no podemos imitarlo del mismo modo, por lo menos nos invita a pensar que podemos hacerlo de otro modo. Le invito a la última pausa del programa, Padre, y enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. A los amigos también de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, enseguida continuamos con la última parte de esta espiritualidad misionera acerca del padre José de Piro, fundador de la Sociedad Misionera de San Pablo. Nos acompaña el padre Víctor Libori. No se muevan. Continuamos con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios. Nos acompaña, ya lo he hecho antes, y ojalá lo pueda hacer después, se pueda seguir haciendo. El padre Víctor Libori, él es sacerdote de la Sociedad Misionera de San Pablo, maltés de nacimiento, como era, peruano de corazón y por cariño... Arequipeño de preferencia. Ahí está, Arequipeño de preferencia. Muy bien. En conexión remota con nosotros desde la ciudad de Lima, el equipo de NC Perú está aquí en la ciudad de Arequipa haciendo esta entrevista. También es director de las Obras Misionales Pontificias. Le hemos invitado para que nos hable acerca de la espiritualidad del padre José de Piro. Padre, nuevamente gracias. Y personalmente yo, ojalá también los amigos de NC, me he quedado como masticando este ejemplo último que nos ha dicho, que ya también nos da una semblanza más concreta de esa radicalidad, lo que usted ha dicho, esa opción radical por los pobres, que evidentemente no es solo una acción social, humana, que es muy buena, por supuesto, sino seguro que era inspirada por el Espíritu Santo que da a todos los bautizados, sobre todo a los que tienen el carisma de la fundación, una radicalidad, ¿no? El dejar su propia cama a los enfermitos y el dormir en el suelo. Creo una cosa impactante para poder seguir viendo matices en este último bloque ya concretos de la espiritualidad del padre José de Piro. Adelante, padre Víctor. Muy bien, realmente el padre José de Piro es un hombre extraordinario. Por eso quería un poco explicar el contexto en que él vivía, ¿no? Siendo hijo de una familia tan noble, pudiente de todo lo que quería materialmente, optó a creer en el Dios de Jesucristo y optó a caminar sobre las huellas de Jesucristo. Rompió con todo lo que lo haya podido condicionarlo fácilmente. Y especialmente al final, su gran idea, el toque del Espíritu Santo en su corazón, que es el carisma misionero, ¿no? Que realmente orienta en modo especial a la Sociedad Misionera de San Pablo para seguir haciendo presente su espíritu en el mundo de hoy. Y esto implica la opción a los más marginados, a los más que necesitan la evangelización, misión agentes, ¿no? Primera evangelización.
Entonces, el fundador, cuando primera vez habló acerca del sueño de tener una congregación, porque el fundador dio cuenta, hay muchos sacerdotes aquí en Malta. Había momentos en el cual, después del Concilio Vaticano II, ¿no? Comenzaban a celebrar las misas, los sacerdotes, de 7 en 7. En un lugar de 5,000 habitantes había 28 sacerdotes. Wow. Entonces, es realmente, en la época en que él vivía, había muchos sacerdotes y él sintió, ¿no? Lo que siente el corazón de Dios de Jesucristo. Dios quiere que toda la humanidad se salve, Es verdad. no recibir la fe solamente para vivir, entre comillas, un lujo espiritual de tener tantos sacerdotes y poder tener la misa cuando queremos, como queremos, mientras otros necesitan tanto, ¿no? Entonces, su lema, dar a los demás lo que San Pablo nos dio. Continuamente hablaba eso a todos los candidatos que querían ser misioneros de San Pablo, ¿no? Y además, él, una vez que estaba entrando en la capital, La Valeta, el fundador encuentra a un mendigo y como siempre, con cariño, un gesto de amor, él siempre entrega alguna limosnita. Mirando a sus ojos, el mendigo le ha dicho que San Pablo te bendiga. Y desde ahí el fundador le pareció raro que alguien te diga San Pablo te bendiga, porque normalmente todo el mundo dice que Dios te bendiga, ¿verdad? Y sin embargo, él seguía masticando, ¿por qué me he dicho? De repente es el mismo Señor hablando en su boca, ¿no? De este mendigo, porque quiere que la congregación sea Sociedad Misionera de San Pablo. Al principio no pensaba ni en congregación religiosa, pero después de vivir profundamente, ¿no? La madurez en su idea, él se dio cuenta de que era necesario que la congregación vive como una congregación misionera, tal cual nos dejó en su testamento, que es tan importante y tan impactante para vivirlo, ¿no? Nos ha dicho que la primera misión de todos los misioneros de San Pablo tiene que ser entre superiores, súbditos, no hay diferencia. La primera misión es vivir el amor entre ustedes, la comunidad, que sea manifestación de caridad y de amor, ¿no? Realmente es un reto, porque no es tan fácil Es verdad. vivir esta, 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 este mandato, este deseo del fundador, y lamentablemente muchas veces existen situaciones difíciles, ¿no? Claro. Pero bueno, aparte, el fundador siempre se inspiró en esto, como Cristo Jesús, que habla a sus discípulos y los que vienen después a través de ellos, que todos sean uno para que el mundo crea, Claro. porque sabía las divisiones que iban a suceder después, ¿no? Que la unidad, Entonces, Padre, perdone, Padre Víctor, que la unidad es fruto del amor, ¿verdad? La caridad, o sea, el fruto auténtico entre situaciones difíciles, la fragilidad que tenemos todos, las circunstancias que no van a faltar en la vida, precisamente la unidad es fruto del amor. el Papa dijo claro, ¿no? En su encíclica Evangelii Gaudium, cuando habló precisamente acerca de las divisiones que pueden existir en la iglesia. Dice, a mí me consta, no solamente entre laicos, sino en congregaciones religiosas también, que existen envidias, existen a veces odio, existen muchas veces también uno que quiere imponer sus propias ideas, existen como cacería de brujas, dice el Papa, ¿no? La Ay, número ay, 7. ay. ¿Quién se puede ¿A quién se puede evangelizar con esas actitudes? Verdad, Estas actitudes limitan. es verdad. Pero bueno, el fundador sí, inspirado, deseó que todos los misioneros viven precisamente la misión unidos y en fraternidad. El fundador tuvo la oportunidad de tener sus primeros sacerdotes. Lamentablemente, el primer sacerdote que ha sido ordenado sacerdote, después de unos meses ordenado, dejó la congregación, Uy, caramba. ¿no? Es decir, el fundador para él ha sido realmente Un golpe duro, un dolor fuerte claro. y él entendió lo que significa, ¿no? Porque muchos de otros compañeros sacerdotes le decían, mire, no seas ingenuo, ¿no? Ah, Están aprovechando de ti, están
comprando todos los estudios que quieren, después que se establecen, se retiran de la congregación. Entonces, el fundador seguía orando y seguía caminando. Y no solamente eso, como le digo, el gran día vino en el 21 de junio del 1927, cuando el primer misionero, ¿no? El hermano José Caruana partió a África para trabajar como hermano catequista con la comunidad misionera también de los capuchinos que ya estaban establecidos allí, porque allí no teníamos nosotros comunidad. Pero el fundador quería iniciar, quería hacer sentir que realmente esta es una congregación misionera, porque había una época, cuando murió el fundador, después de su muerte, del 1933 al 1950, estamos nosotros en las manos del obispo, ¿no? Local, como el manejo del liderazgo de la institución. Y unos pensaban que el fundador creó una congregación para los migrantes. Muchos malteses estaban saliendo a diferentes lugares, ¿no? Canadá, Australia, África, Norteáfrica. Entonces, el fundador marcó esta presencia misionera con el primer misionero que fue a Somalia, a Etiopía, en África, y desde allí afirmamos que la sociedad es realmente sociedad misionera para trabajar en los lugares más difíciles la primera evangelización. Qué bello. No es una sociedad de inmigrantes, sino Correcto. de misión agentes. Padre Él Víctor, mismo, dime. perdone una consulta, porque en todo fundador, toda persona que comienza esta inspiración que Dios le suscita, ya lo ha mencionado usted un poco, y no querría que lo dejemos de tocar antes de acabar. ¿Cómo fue el perfil, las circunstancias de la prueba, de la cruz, que no puede faltar en las misiones que Dios normalmente nos pide, ¿no? Como usted ha dicho, abandonos, acusaciones a veces, caída hasta una enfermedad. ¿Cómo fue el perfil? ¿Qué resaltaría usted? ¿El padre José de Piro estuvo exento de eso? ¿O siguió las huellas de otros santos, también fundadores, que tuvieron pasar por amargos momentos para cumplir la voluntad de Dios? Bien, la enfermedad ya le comenté que le tocó vivirla desde muy tierna edad. Y luego con la enfermedad vienen también la falta de comprensiones, no solamente de las autoridades eclesiásticas maltesas, ¿no? A pesar que a él lo confiaban, él era en algún momento director de 5 orfelinatos, especialmente trabajó, inició también apoyo a las mujeres abandonadas de la calle también, ¿no? Que eran una exposición muy peligrosa en ese entonces por la pobreza y todo esto. Es decir, él optó continuamente a ayudar a los que vivían en situaciones difíciles. Y sin embargo, de sus compañeros sacerdotes y también clérigos, él no le comprendieron, especialmente cuando hablaba de la congregación. Ellos pensaban que es un gran hombre, pero tiene un punto débil, ¿no? Que es este sueño que tiene de iniciar una congregación. Y no ha sido bien comprendido, lamentablemente, pero sí, él insistía, como el carisma, él mismo dijo, ¿no? Si son fiores, florirán. Si esto realmente es planta de flores, tarde o temprano va a florecer. Entonces, el principio de Gamaliel, ¿no? Y entonces él seguía caminando y confiando. Y a Dios gracias, la congregación seguía floreciendo, seguía caminada y seguía produciendo precisamente el carisma en diferentes lugares, porque el día de hoy la congregación no solamente inicia en África, se extendió a Estados Unidos, se extendió a Canadá, se extendió a Roma, donde tenemos la casa principal, pero también se extiende a Pakistán, ¡Wow! ¿no? El lugar islámico, donde la situación
es más difícil, estamos presentes en Filipinas con candidatos a la vida consagrada desde Vietnam. Caramba. Y estamos precisamente fortaleciendo esta misión de Filipinas. Está ahí el teologado internacional, porque desde ahí nosotros deseamos algún día también, cuando se abren las puertas, entrar en China y comenzar también a apoyar la evangelización de este gran subcontinente, ¿no? Eso es, a grosso modo. En Australia también tenemos casas que lamentablemente han ido muchos sacerdotes con migrantes, ¿no? Cuando el obispo no entendía la razón de ser de la congregación, mandaba sacerdotes allí, y tenemos como 6, 7 parroquias que aún siguen bajo la custodia de los misioneros de San Pablo. Correcto. Y seguimos trabajando y encaminados. El fundador también vio desde luego la importancia de los medios de comunicación social. Él escribió muchas veces en un libro que salía mensualmente hablando acerca de las misiones. Habló mucho también de las obras misionales pontificias, porque en su época las obras misionales pontificias inician con el Papa Pío XI en el 1921. Y en esta plena época y euforia misionera es que el fundador envía también a su primer misionero, ¿no? En 1927. 1927 el Papa Pío XI declara a Santa Teresita patrona de todas las misiones. Es decir, todo el ambiente ayudaba para vivir, ¿no? Y vibrar este sueño de hacer que la Iglesia, con el mandato de Cristo Jesús, vayan al mundo entero a anunciar a todos los pueblos el Evangelio, se hace realidad. Padre Víctor, ya prácticamente nos tenemos que despedir. Minutito, ¿cuál era la relación del Padre José de Piro? ¿Qué significaba para él la Virgen Santísima? Y en la sociedad, un minutito, le escuchamos. De repente no he resaltado la importancia que inspira la Virgen María al fundador, especialmente bajo la advocación la Virgen María asunta al cielo. Y él nos decía siempre, Dios ha privilegiado a la mamá, dándole este privilegio de ser llevada al cielo en cuerpo y alma, para manifestar lo mucho que ama a sus hijos, a la humanidad entera. Y ella será inspiración para que nuestra lucha y vida sea entregada para que los que están viviendo situación de falta de dignidad y respeto lo tengan gracias a la labor pastoral de los misioneros de San Pablo. Qué bello, qué bello. Seguro habría más, pero el tiempo no nos da. Le voy a sorprender con algo para la despedida, Padre Víctor, y poder ojalá seguir encontrándonos más adelante con más temas, más una entrevista que usted nos pueda dar. Sí, no sé si le pido demasiado, si nos podemos despedir, evidentemente con la bendición sacerdotal. Cuando es un sacerdote le invitemos a que dé la bendición a los oyentes, televidentes y cibernautas en maltés. No sé si él estoy y podemos entender por qué bonito es la catolicidad de la Iglesia. Padre Víctor, para despedirnos le agradecemos y pedirle la bendición en maltés. Bien, qué bonito asociar entonces la bendición que nosotros recibimos al inicio del año. Al inicio del año se habla precisamente a Moisés, así vas a bendecir al pueblo, ¿no? Que el Señor te proteja, te bendiga, te guarde de todo mal. Y esto se llama el Beracá. En martes, bendecir es barca. Ah, mire. Para saber cuán conectado es el martes con la idioma que Cristo también habló. Qué bello. Vamos a recibir la bendición de Dios. El Beracá, barca. El Mulei, Ibericna, el col. Yatina, el daultio. Illuminana, bell'espirito addistio, y dawanna, bell'espirito addistio. Uyatina, el barcatio. Flisem tal misir. Utaliben. Utal Espíritu Santo. Amén. Amén.
Padre Víctor, qué maravilla. Muchísimas gracias y le esperamos en otra ocasión, si Dios quiere. Hasta pronto. Amén. Bendiciones. Ven acá para todos. Amén. Y a los amigos de NSE también una santa, esta bendición tan bonita en un idioma muy parecido al hebreo que habló nuestro Señor. Sigan con nuestra programación que tenemos más para ustedes a través de NSE.